Gracias, doctora Kawakami, una excelente síntesis porque es muy vasto también y la cantidad de medicamentos nuevos que están reportándose. De hecho, hoy en día en muchos de los protocolos de oncología en el instituto, pues los tenemos que ver en oftalmología porque ya se sabe que tienen efectos secundarios a nivel ocular. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Si tienes preguntas, Carlos, por ahí en el chat. No, en el chat no hay preguntas, pero no sé si quieran discutir algo en especial, si tengan algún punto para comentar. Yo creo que uno de los comentarios y esa fue una de las razones por las que decidimos hacer la sesión, es que no se piensa en esta etiología. Nos tardamos mucho en convencer al médico oncólogo, al médico internista, al que esté manejando al paciente, que pues sí hay una relación. Incluso, por ejemplo, el caso que les presenté ya había sido valorado con otros colegas y ellos vieron eso tan inflamado y tan espantoso que dijeron, a ver, váyanselo a la doctora a ver qué nos opina, ¿no? Y de hecho, de principio, tampoco yo hice el diagnóstico, no lo pensé o no pregunté en forma tan obsesiva sobre medicamentos y la paciente lo vio porque en realidad no era un tratamiento que ella estuviera tomando. Se puso Ujú. la inyección que le dijo su sobrino médico ortopedista. Entonces, pues para ella eso no era importante hasta que no volví yo a insistir. Entonces, creo que uno de los mensajes de esta plática es, tenemos que ser súper cuidadosos en tener la lista exacta de todos los medicamentos que toman los pacientes. Tanto para diagnóstico de cualquier enfermedad inflamatoria como para pacientes que vas a meter a cirugía, eh, pacientes que no responden y que te mandan y que han visto a 20 médicos, pues pueden tener una relación con lo que se acaba de presentar hoy. Sí, yo creo que vamos a tener que empezar a englobar esto dentro de nuestros enmascarados, o al menos, o sea, tal vez no enmascarados porque eso significaría que tienen otra causa y esto sí es verdadera y pura simplista inflamación, pero creo que lo tenemos que empezar a meter en nuestro algoritmo de diagnóstico. O sea, sobre todo los pacientes que no nos acaba de cuadrar y que todo parece ser negativo y que de verdad te estás rompiendo la cabeza. Digo, no es nada raro para nosotros, hasta nos reímos de eso, pero siempre tener esta cosquillita atrás en la cabeza de, oye, ¿no podrá ser este medicamento que aunque tiene tomándolo un chorro de tiempo podría estar causando este problema? No es una alergia, o sea, no es, ya sabes, se tomó una sulfa y se llenó de vesículas, no, o sea, tenemos que pensar que estos efectos adversos suelen presentarse mucho tiempo después de estarlo consumiendo con una tolerancia muchas veces fantástica, ¿no? Sí, yo tenía una pregunta para la doctora Narli. Creo que no es que tienes Justo un ella micrófono levantó la apagado. mano. Sí, no, ¿sí me escucha? No. Es que no, creo que es Tu, su tu micro micrófono. está apagado. Ah, Está, ya. No, quería comentar que justo lo que está diciendo Ayumi, ¿no? El tratar de sospecharlo y no perdernos, pero la otra es también saber escuchar a nuestros pacientes y hacerles caso, porque a veces el paciente nos dice, es que de repente estoy viendo halos o siento que se mueven, no sé, las hojas de los árboles o que crecen las ventanas cuando me levanto, o cosas así. Y en muchos medicamentos, sobre todo en quimioterapia, no es, en quimioterapia y en terapia analgésica importante, no es poco común que tengan alucinaciones visuales, ¿no? Entonces, también, pues, creerles a los pacientes, eh, hacerles caso y preguntarles cómo ha ido de la mano y vemos alguna relación con alguno de los medicamentos que están consumiendo, ¿no? Sí, Sí, yo Carlos. quería preguntarle qué opinaba, porque creo que la isotretinoína, pues es un medicamento que actualmente tiene un boom, o sea, muchos, pacientes, pues típicamente acuden por ojo seco, pero yo quería preguntarle más un poco el sentido terapéutico, porque, por ejemplo, me han llegado pacientes con rosácea que tienen esta hipersecreción de las glándulas de meibomio,
Entonces, yo no sé hasta qué punto pudiera llegar a ser benéfica en esos casos, que bueno, se las dan a los pacientes con rosácea ocular y facial, pero no sé si sea como un arma de doble filo, como que pueda secar muy bien esas glándulas, aunque las haga disfuncionales, o de plano es, los efectos adversos superan algún beneficio que pudiera tener en eso. Es que ahora ya hay otras opciones para manejar glándulas de meibomio, pero lo más común o lo de más fácil acceso o lo más económico incluso sigue siendo la isotretinoína. Pero hay que recordar que los efectos secundarios después de un año de consumirla empieza a haber atrofias y esas atrofias ya no va a haber vuelta atrás y que Mm. incluso cuando suspenden la isotretinoína no se queda el efecto de inmediato, o sea, no es que vaya a regresar el ojo a estar húmedo de inmediato. Se tarda de 3 a 6 meses para que perdamos, bueno, podamos recuperar algo de lubricación en la superficie. Entonces, beneficios para el acné, por ejemplo, acné no nada más en la rosácea, ¿no? Porque la rosácea tiene otras opciones. Ujú. Incluso tiene opciones de cambio de pH, tiene cambios de luz pulsada, tiene cambios de antibióticos, etcétera, y podemos optar por otras opciones que no son tan graves para la disfunción de glándulas de meibomio. Pero, por ejemplo, el acné de tipo comedónico, pues ahí es la primera elección y la verdad es que la subestima la seguridad que puede tener un adolescente cuando le ayudas a mejorar la superficie de su cara, pues eso es un beneficio psicológico y es un beneficio real, pero sí hay que tener mucho cuidado porque son pacientes que después del año sí se ha reportado no nada más atrofia a nivel de glándulas de meibomio, sino también atrofia a muchos otros niveles, incluso en la vía auditiva, y empiezan a tener problemas de cerumen y de otro tipo de problemas en la audición y también en la vía nasal, etcétera, etcétera. Entonces, la piel misma. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con los tiempos. Incluso los dermatólogos cada vez están acortando más sus tiempos de uso. Sí, de hecho, yo he tenido una rachita de mujeres jóvenes casaderas que tienen la boda en un mes, en 2, 3 meses, y les dan la isotretinoína. Entonces vienen angustiadísimas porque ahora tienen el ojo rojo, ¿no? Y Mm. súper rojo y les llora y no pueden ponerse lente de contacto para la boda. Entonces, creo que esa parte no la ven los dermatólogos y se ha popularizado muchísimo. O sea, ha tenido 3 casos este año de chicas que se van a casar. Entonces, sí, como dices, Carlos, es un medicamento que se está usando mucho y de manera bastante indiscriminada, como dice Narly. Todos los médicos luego se vuelven dermatólogos y no son dermatólogos, ¿no? O sea, se dedican a otras cosas, entonces ese es el riesgo. Y creo que los mismos dermatólogos, digo, tengo colegas que dicen, no, pues yo nada más les doy gotas de lágrimas artificiales y ya no, y creo que o sea, no se fijan en todo lo que hay detrás, de los tipos de ojo seco y de las secuelas a largo plazo. Creo que también para ellos sería, bueno que entendieran ese mensaje, ¿no? Pues tomaran en cuenta esos efectos. Hay una pregunta del público aquí, de Alejandro Rebolloso, que dice, si sospechamos en inflamación adversa a un fármaco, pero el paciente ya está tomando prednisona oral en dosis bajas, que si ustedes considerarían reducir el esteroide como prueba diagnóstica. Bueno, yo considero que la estrategia siempre es, si es posible, la medida de lo posible es retirar el medicamento que estamos considerando que es el que está haciendo el efecto o cambiarlo por algo alternativo. Hay veces, por ejemplo, en los medicamentos para tratamiento de cáncer, pues que se tiene que dar algo alternativo, no puedes nada más suspenderlo. Eh, Esos pacientes probablemente tengan por alguna otra razón el uso de prednisona, pero sería como poco probable que que coexistiera, ¿no? Cuando hay inflamación ocular severa, como el caso que les presenté, pues tenemos que usar prednisona oral, claramente. Independientemente si la tomaba o no el paciente, se tiene que dar la dosis de 1 mg/kg. Pero en otras condiciones, a veces solamente con suspender el agente etiológico es más que suficiente y podemos usar gotas de esteroide tópico o un paracolar. Dependerá un poco del grado de inflamación y la localización.
No sé si tú quieres decir algo más, Ayumi. Sí, yo creo que, o sea, justo la pregunta de, ¿ustedes considerarían reducir el esteroide como prueba terapéutica o diagnóstica? Definitivamente no. O sea, a ver, el esteroide es el aliado. O sea, el esteroide no es el que está causando el efecto adverso. El esteroide es lo único que realmente podemos usar para frenar ese evento secundario y entonces si retiras o haces la reducción del resto del tratamiento para ver si alguno, al suspenderse, deja de generar este efecto adverso. Pero el esteroide como tal, yo no lo quitaría porque es la única arma que tenemos en este tipo de casos, ¿no? Ya sea no solo oral, sino tópico, periocular, en infusión, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre, obviamente, va a depender un poco de la frecuencia en la que recibe el medicamento que estamos sospechando. O sea, hay medicamentos que se toman de manera cotidiana y entonces es mucho más sencillo quitarlo y ver la respuesta en un par de semanas. Pero aquellos que se tienen que sostener la infusión, digamos, cada mes, pues tienes que esperarte a que pase ese tiempo en el que debería de recibir el medicamento y ver si la inflamación se deja de presentar. Y durante todo ese proceso lo vas a tener que cubrir con un antiinflamatorio. Ahora, respondiendo a la siguiente duda, que tiene un poquito que ver con esto de pruebas terapéuticas, sobre todo en anti-TNF, eh, si tú tienes una sospecha alta de que el anti-TNF te está causando la inflamación y necesitas cambiarlo o quitarlo, lo que hemos hecho en algunos pacientes, por ejemplo, que tenían etanercept y que los migramos, por ejemplo, a adalimumab, es que sí los cubrimos, o sea, inmediatamente hacemos el switch, pero los cubrimos con esteroide vía oral. O sea, no podemos nada más decirle, cambia, da el salto y que Dios te ampare. O sea, no, tenemos que darle esteroide vía oral mientras, o incluso regresarlos a un medicamento modificador de la enfermedad, un antimetabolito, por ejemplo, y tiempo después valorar si regresamos a otro anti-TNF alfa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Clau? Completamente de acuerdo. Muchas de las veces que se pone en duda es porque no damos, eh, o sea, los pacientes no tienen solamente un medicamento, generalmente tienen varios. Entonces tenemos que discernir cuál es el más probable con la relación, con el tiempo, en fin. Y entonces es uno por uno, porque a veces no podemos quitar todo y a ver qué pasa, ¿no? Y el esteroide pues, es la piedra angular de la inflamación. Entonces ese, independientemente del fármaco que hayamos determinado, lo vamos a tener que usar. Y bueno, una última pregunta ya para cerrar la sesión. Dice, ¿podrán comentar de los efectos secundarios de los análogos de GLP-1 o Ozempic, semaglutida? Ese es otro webinar, Pepe Toño. O Sí, sea, ya lo dimos, ¿no? Pero Es que eso, o sea, eso literal aplica para toda otra sesión. De hecho, con la Academia Panamericana de Oftalmología, Manuel Garza y yo dimos una revisión de estos efectos adversos de agonistas de GLP-1 y este gran grupo farmacológico que, como bien sabemos todos, están incluso agotándose de las farmacias porque todo el mundo se los quiere poner para el fin que sea, para prevención de efectos cardiovasculares, para preservar función renal, para mejorar el perfil glucémico, para bajar de peso, etcétera, etcétera. Y aunque sí son una maravilla para muchas de estas indicaciones, los mayores efectos adversos que hemos visto son oculares. Entonces, si quieren, después en la página del centro podemos poner la liga al webinar que hicimos del Panamericano, que a pesar de tener solo un par de meses que lo hicimos, ya está desactualizado porque la evidencia que está saliendo es gigantesca. Pero bueno, hemos visto muchos pacientes que hacen neuropatía óptica isquémica no arterítica. Está descrito en algunos pacientes, obviamente, síntomas de ojo seco porque muchos de los efectos que tienen son sobre la superficie ocular. Y aunque hay algunos reportes por ahí de enfermedad orbitaria también, creo que vale la pena echarse un clavado periódicamente a ver las publicaciones con buen rigor científico y no nada más los casos así aislados publicados, sino ya hay data de series grandes e incluso eh, validadas por números, por ejemplo, por este registro IRIS que tiene Estados Unidos y el TINEX, que es para muchos países. Entonces, esto nos tenemos que seguir actualizando prácticamente cada semana. Hay muchísima literatura, ¿no? Y hay quienes son completamente
pro GLP-1, otros que son anti GLP-1, unos que estamos completamente a la mitad. Creemos que va a salvar el glaucoma, pero a la vez le tenemos mucho miedo a la neuropatía óptica isquémica. Entonces, les mandamos la liga de la sesión. Yo en particular soy pro, porque justamente acaban de presentar en el Mundial de Glaucoma los resultados, que los pacientes con glaucoma que utilizaron los GLP-1, pues tuvieron menor progresión que a los que no. Entonces, creo que, como dice Yumi, hay efectos que están saliendo pues día a día, ¿verdad? Pero creo que no son tan malos como los pueden pintar. Sí, para bien o para mal. Ujú. Y tal vez el último comentario es, estamos ante dos grupos grandes de medicamentos. Uno es los medicamentos que tienen un boom y se usan por millones. Entonces, claramente vamos a tener efectos adversos, aunque sea menos del 1%. Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Y luego hay un grupo de medicamentos que son los de nueva generación que están modificando la respuesta inmunológica. Y en ese lugar no tienen que ser tantos que se receten, pero sí al ser un medicamento modificador inmunológico puede tener efectos que se salgan de lo que se predice que podría ser. Entonces tenemos que también entender cuáles son los mecanismos de acción que más o menos los expuso Ayumi sin meterse en toda la ciencia ficción de los fármacos, pero también es muy importante considerar eso para saber la frecuencia, la incidencia y qué podemos hacer en esos casos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco esta excelente sesión. Claudia, Ayumi, doctora Ruiz, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les haremos llegar sus constancias de participación y pues nos vemos hasta octubre porque en septiembre es día festivo, cae el 16, entonces nos vemos hasta la sesión de octubre. Muchas gracias a todos y doy por concluida la sesión. Gracias.